Soy médico y en mis primeros años de profesión laboré como médico de cabecera en un orfanato de mi ciudad. Es allí donde se desarrolla la historia que les quiero contar. Me limito a darles solo mi nombre, Estefano, para servirles. Espero mi relato los aterre tanto como me aterró a mí. Transcurría el año 2012. Acepté trabajar en ese establecimiento más por beneficencia que por dinero. En ese tiempo mis hijos rondaban la misma edad que los pequeños del orfanato y eso me conmovía, pues pienso que no hay nada más triste que perder a los padres o quedarse solo a esa edad. Yo los visitaba 2 días a la semana y si la situación así lo ameritaba, acudía de inmediato. Ese fue el caso aquella noche que me llamaron cerca de las 11. Por suerte yo ya iba de regreso a casa, así que luego de avisar a mi esposa me dirigí directamente al orfanato. Cuando llegué no podía creer lo que estaba viendo. Un niño llamado Martín, de tan solo 5 años, tenía heridas concordantes con un intento de arrebatarse la vida por sí solo. Era algo inaudito, pues a esa edad ni siquiera están conscientes de lo que implica la muerte. No obstante, fueron las palabras de las autoridades las que me dejaron anonadado. El niño dijo haber sido obligado a realizar tal errónea hazaña. Un pequeño de su misma edad, de nombre Eric, era quien lo había empujado a hacerlo. Caso contrario dañaría a todos los niños del orfanato, tal cual hizo con él. El dilema era que no había nadie con ese nombre y ningún niño sería capaz de hacer algo así. Esa noche curé la herida de los brazos de Martín, le di un calmante para que se durmiera y le prometí volver al día siguiente, ya que la inocente criatura me pedía que no lo dejara solo porque Eric vendría a lastimar a todos. Eran las 10 de la mañana cuando llegué al otro día. El pequeño estaba sentado en la sala de juegos con los otros niños. Solo que él estaba aislado. Hasta entonces ya había hablado con un psicólogo. Tenía inicio de depresión y un estrés acumulado. Le juro que quedé perplejo. Nunca creí conocer a alguien de esa edad con tan duros síntomas. Sin embargo, el pequeño demostró confianza en mí y decidió decirme todo lo que sabía, pero por más que lo escuché atentamente, no lograba comprender lo que me decía, pues nada tenía sentido. Eric decía vivir en el orfanato, pero cuando le expliqué a Martín que no había nadie con ese nombre, él me insistió que era verdad. Pasó por mi mente pensar que tal vez se trataba de algún amigo imaginario. Se me ocurrió pedirle que me lo presentara y fue cuando me dio una respuesta que me estremeció del miedo. Me dijo que Eric estaba detrás de mí y si yo volvía a interrumpir los planes, le haría a Jairo lo mismo que le hizo a él. Jairo era mi hijo menor de 5 años en esos tiempos. Sumergido en ese horror, volteé poco a poco para mirar al supuesto niño. Martín tenía razón, había alguien detrás de mí. Sentí que el corazón se me detuvo por unos momentos. Ese niño tenía el aspecto de un fantasma, su cuerpo era translúcido, mas pude ver perfectamente el odio plasmado en sus ojos. Me levanté de la silla donde estaba sentado y retrocedí desconcertado. Abracé a Martín para protegerlo en tanto ese espectro se acercó velozmente hacia mi cara, abrió su boca y lanzó un alarido ensordecedor. Mientras gritaba me enseñó sus brazos. Estaban cortados. Las heridas eran idénticas a las que tuvo Martín. Increíblemente nadie escuchó ese grito, solo Martín y yo. Cuando salimos huyendo del lugar, el alarido aún resonaba en mis oídos. Convencí a las autoridades del orfanato que llevaran a un sacerdote para que bendijera el lugar. Gracias a Dios, eso hizo efecto, pues nadie más habló de aquel niño, aunque quizás solo iba detrás de Martín. No lo sabremos nunca, ya que llevé al niño a vivir con nosotros para protegerlo del espectro. Años después terminamos adoptándolo, y hoy es un muchacho sano y fuerte. Jamás supimos quién era el tal Eric, aunque no me cabe la menor duda que era algún demonio de esos que aprovechan la inocencia de los niños para alimentarse de sus miedos. Nunca había sido de las personas que creyera en las cosas paranormales, y para ser sincero, durante años me parecieron simplemente tonterías. Pero como dicen por ahí, el día que te ocurre comienzas a creer.
Hace aproximadamente 2 años me mudé bastante lejos a la ciudad donde solía vivir antes, pues por motivos de trabajo tenía que hacerlo. En este nuevo lugar encontré una casa bastante económica para rentar y aunque era una construcción sumamente antigua no le puse ningún pero, pues eran más las cosas buenas que tenía que las malas. Viví durante 2 semanas aproximadamente en un hotel mientras los propietarios afinaban los últimos detalles para que yo pudiera habitarla. Una vez hecho esto, rápidamente me fui a vivir en ella. El primer mes todo transcurrió con total normalidad, pero apenas pasado este periodo comencé a escuchar cosas bastante extrañas. Todo comenzó con risas que provenían del patio, risas muy agudas, como si un grupo de niños se encontrara jugando allá afuera. Supuse en un inicio que serían los hijos de mi vecino, pues estas risas siempre se escuchaban alrededor de las 3 de la tarde. En alguna ocasión inclusive llegué a percibir a los pequeños cantando la canción de la Rueda de San Miguel de una forma bastante tenue. Así pasaron unos días hasta que, conversando con el encargado de la tienda en la zona, este me aseguró que en la calle donde yo vivía no había ninguna familia con niños. Todos eran o personas bastante mayores o jóvenes que aún no tenían hijos. Aquello me pareció bastante extraño, pues yo estaba seguro de haber escuchado a los niños cantando y riendo en el patio o al menos cerca de él. El hombre, bastante preocupado, me aseguró que probablemente se trataba de los fantasmas de la casa a quienes escuchaba. Yo, como cualquier escéptico, le dije que eso era imposible y regresé a mi vivienda pensando en qué era lo que me estaba sucediendo. Desde ese día los cantos y las risas se acabaron. Supuse aún en mi papel de no creyente que tal vez alguien me estaba jugando una broma y al darse cuenta de que yo simplemente no me asustaba, habían decidido parar. Grave error el haber pensado eso, pues esa misma noche, mientras dormía profundamente, me despertaron unos gritos aterradores. Unos niños estaban llorando y gritando pidiéndole a alguien que se detuviera. Rápidamente salí de mi recámara y me dirigí a la parte exterior de la casa, esperando ver qué era lo que ocurría. Pero en ese momento me di cuenta que los gritos de aquellos niños no provenían ni de mi patio ni las casas contiguas, sino del interior de la casa que yo habitaba. Aquello me pareció sumamente extraño y bastante perturbador. Decidí entrar tratando de descifrar qué estaba ocurriendo, y comencé a buscar de dónde provenían exactamente aquellos sonidos, pero cuando lo descubrí todo se puso mucho peor. Los gritos de los niños provenían del interior de los muros de la casa, y cada vez se volvían más y más fuertes, llegando al punto en el que me aturdían. En ese momento el miedo me hizo dejar atrás todas mis convicciones de que lo paranormal no existía y simplemente salí corriendo del lugar a buscar dónde pasar la noche. Al día siguiente, cuando volví a la casa, me encontré a una mujer de edad avanzada, quien estaba fuera de su propiedad, y me acerqué para preguntarle si ella sabía algo de la historia de ese lugar. Ella me respondió que sí, que ese lugar hace muchísimos años había sido un pequeño orfanato, el cual había sido clausurado cuando se descubrieron los casos de abuso y maltrato que estaban ocurriendo ahí dentro y que la propiedad tenía fama de ser un lugar maldito. Aquello y las experiencias que había estado viviendo fueron suficiente prueba para que esa misma semana yo simplemente decidiera buscar un nuevo sitio para vivir, ya que francamente no quería ser testigo de algún evento como el de la noche anterior. Actualmente sigo viviendo en la misma ciudad, pero bajo ninguna circunstancia he vuelto a pisar esa casa o alguna zona cercana a ella. Me aterra el solo hecho de imaginarme la cantidad de dolor y sufrimiento que está guardado ahí y el saber que yo estuve tan cerca de los terribles recuerdos de esos pobres niños. Mi nombre es Diana. Soy de Veracruz, México. Lo que les voy a contar se ambienta en la década de los 80s, en un orfanato donde pasé 7 años junto a mi hermana Lucía, hasta que fuimos adoptadas por la familia con la cual terminamos de crecer. Cabe mencionar que el lugar todavía está funcionando, razón por la que no voy a mencionar su nombre. Todo comenzó una mañana que encontré a Lucía llorando en el cuarto que ocupábamos con otras 3 niñas. Cuando le cuestioné su llanto, me dijo que una señora la había venido a visitar por la noche. Se trataba de una señora mayor, quien dijo ser nuestra abuela,
y que estaba triste porque le anunció que se la llevaría consigo. Pero solo a ella, a mí me dejaría allí. Ella tenía 6 años en esos momentos, yo ya contaba con 8. Traté de explicarle que nuestros padres ya no vendrían, ocultándole que ellos ya habían fallecido en un accidente. O bueno, al menos eso nos dijeron cuando nos llevaron a ese lugar. Por otro lado, jamás conocí a mis abuelos, pero eso no la consoló, pues con el paso de los días la señora le seguía apareciendo. No tengo nada de qué quejarme con las personas que nos cuidaban allí, ya que hacían un buen trabajo. Por eso fue que se me ocurrió contarle a doña María, quien era la encargada nuestra. Ella me dijo que no me preocupase, que seguramente eran solo sueños, ya que mi hermana tenía apenas 3 años cuando nos quedamos solas y quizás recordaba muy poco a mis padres. No obstante, le pedí a Lucía que la próxima vez que esa mujer apareciera me despertara para así poder hablar con ella. De por sí era algo muy curioso, pues de las niñas que compartimos la habitación nadie escuchaba ni veía nada raro. Pero cuando esa madrugada de enero mi hermana me despertó, mi vida cambió para siempre. Cuando abrí mis ojos, la vi mirándome sonriente. No alcanzó a decirme nada cuando una silueta moviéndose llamó mi atención. Logré ver a alguien saliendo de la habitación. Solo vi su espalda y por la contextura física supe que era una mujer. Me levanté rápidamente de la cama y salí del cuarto. Volví a verla, pero se me estremeció el alma del susto cuando esa cosa desapareció de mis ojos mientras caminaba por el pasillo. Aterrada fui a visitar a doña María. Ella también se levantó para asistirme, pues yo ya no paraba de llorar por el miedo. Nos acompañó hasta quedarnos dormidas de nuevo, pero en la mañana nos reunió a las 2 para hablar sobre el tema. Es recién cuando mi pequeña hermana nos dio datos perturbadores. La mujer decía llamarse Marta. Esta trabajaba en el orfanato y se encargaba de darle un lugar a las niñas que se portaban bien. Lucía cumplía ese requisito y por eso la invitaba a irse con ella. Le repito que yo solo tenía 8 años. No estaba preparada para algo así, mucho menos para lo que venía. Una noche me desperté, sentí que el corazón se me salía del pecho al no encontrar a mi hermana en su cama. Llorando salí a buscarla mientras gritaba su nombre. Eso despertó a todos, pero solo doña María y yo vimos lo que ocurrió. Ella salió de su habitación para saber lo que pasaba. Me alcanzó en el jardín interno del establecimiento. Allí vimos las 2 a Lucía llorando mientras aquella mujer la jalaba del brazo. Sé que sonará una locura lo que les diré ahora, pero les juro que es real. Cuando María vio lo que ocurrió, le gritó a la mujer que se detuviera allí mismo. Esta volteó a mirarla y pudimos ver su rostro. Era una anciana extremadamente horrible, deforme. Tenía la piel tan arrugada que apenas podíamos ver sus facciones. Sonrió, dejando a la vista su dentadura carente de dientes. Luego expresó odio en sus ojos y durante un fuerte grito soltó a mi hermana. Las 3 vimos cómo esa anciana se convirtió en una especie de humo negro y se trasladó a toda velocidad sobre el tejado, donde se perdió a nuestras vistas. Esa noche nadie volvió a dormir. Doña María y las demás mujeres del orfanato trataron de calmar el llanto de todas las niñas que, aunque ellas no la vieron, se espantaron terriblemente al ver el estado de nosotras. Al otro día vino una mujer de aspecto extraño, y solo que ya de grande comprendí que se trataba de brujería para protegernos, pues lo que acechaba a mi hermana era otra bruja que vivía en un pueblo vecino y por aquellos años se atrevió a ingresar al orfanato buscando a la más pequeña del lugar, es decir, a mi hermana. Por suerte todo cambió cuando salimos de allí. Sin embargo, mi vida jamás volvió a ser la misma, ya que desarrollé una fobia tremenda a cualquier anciana que se me cruce en mi camino. Mi nombre es Fernando, soy del Estado de México. Para comenzar adentrándonos en mi relato, les cuento que yo crecí en un orfanato. Soy huérfano desde que tengo uso de razón. Pero mi relato no se basa en mí, más bien en Javi, un niño con quien compartí esos años de infancia dentro de las mugrosas y frías paredes de aquel orfanato. Con palabras obscenas y mirada irascible, Javi solía enfrentarse a cualquiera que le hiciera sentirse amenazado. El orfanato era administrado por monjes,
pero eran los enfermeros que colaboraban en el lugar los que nos la complicaban. Estos prácticamente iban obligados por ser parte de su trabajo nada más. Su desprecio hacia nosotros era notable. Un día, uno de estos aprovechó la ausencia de los monjes y encerró a Javi dentro del sótano que había en la enorme casona. Él era mi amigo, así que apenas me percaté de su ausencia lo busqué hasta que lo encontré. Lo hallé de cuclillas en un rincón, por primera vez lo vi llorando. Una vez que salimos de allí, me contó que había alguien más en el sótano con él, que cuando el enfermero lo encerró, buscó el encendedor de la luz y hasta que alguien lo encontrase, decidió ocupar su tiempo buscando entre las cosas que habían en el lugar. Es así que encontró un viejo baúl, dentro del cual había un traje negro para hombre. Javi lo sacó del baúl, se puso el traje y caminó hacia un espejo para poder ver cómo le quedaba. Mientras se reía de sí mismo, escuchó que alguien gruñó detrás de él, como cuando alguien intenta regañarte. Al voltear, vio que había un anciano. Eso lo asustó, pero al ver la apariencia que tenía, lo aterró desmesuradamente. El señor tenía la piel blanca. Solo unas negras ojeras resaltaban sobre sus pómulos pronunciados. Sus labios también eran negros, y con ellos dibujaba una macabra sonrisa. Lo miraba de manera despectiva y a la vez burlona, pero sin duda alguna lo espantó aún más cuando comenzó a acercarse a él. Javi dice que el señor no caminaba, más bien flotaba. Ya cuando estuvo frente a su cara le dio un grito que por poco se orina del miedo. Es por eso que corrió hacia el rincón, se quitó el traje y se cubrió la cara como pretendiendo evitar verlo. Estuvo en esa posición escuchando las risas del viejo hasta que yo lo encontré. No le creí mucho, pero como les dije, nunca lo había visto asustado. Aún así, no quisimos hablar con nadie de lo ocurrido. Yo dormía al lado de su cama. Esa noche me desperté cuando los enfermeros lo sacaban del cuarto. Me imagino para castigarlo por haberse escapado del sótano. Esperé a que se lo llevaran a la biblioteca, lugar donde esto llevaban a los que castigaban. Luego corrí hacia la habitación de los monjes para contarles lo que estaba ocurriendo. Para eso tenía que cruzar por la puerta donde ellos estaban. Es al pasar por allí cuando vi esa espeluznante escena. Sobre una esquina estaba paralizado de miedo Javi. Al frente estaban los dos enfermeros que se lo llevaron, pero estos estaban convulsionando sobre el suelo. Ambos sangraban de la nariz, boca y oídos. La sangre de la boca se mezclaba con una espuma que los dos vomitaban. Junto a ellos estaba aquel espectro que mi amigo me había descrito. Sentí que se me congelaron los huesos. El fantasma parecía estar concentrado en los hombres, por lo que sin saber de dónde saqué valor, ingresé para sacar a Javi de allí. Fuimos corriendo a buscar a los 3 monjes. Estos fueron a ver los hombres y los hallaron ya inconscientes. Esa noche se lo llevaron al hospital, en tanto nosotros tuvimos que dar explicación a la policía, pues ambos enfermeros tenían golpes en todo el cuerpo. Nosotros quedamos libres, pues uno de los enfermeros pudo recobrar el conocimiento y contar lo que había pasado. El otro no pudo hacer nada, porque dejó de respirar horas más tarde. Aún recuerdo el horror marcado en sus ojos. 2 noches después, Javi escapó del orfanato. Me contaba que ese espectro lo seguía y que no lo dejaría en paz mientras estuviera allí. Los monjes lo buscaron por toda la ciudad, pero nunca lo encontraron. Éramos 14 niños en ese entonces. Solo mi amigo y yo vimos al fantasma. Lastimosamente, el otro enfermero falleció 7 meses después, encerrado en un hospital psiquiátrico. Cuando tenía 19 años entré a trabajar como cocinero en un orfanato. El padre de un amigo mío era el jardinero. Fue él quien me contactó con las directivas del lugar para obtener el trabajo. Todo marchaba como lo esperaba. Al ser un lugar de niñas no teníamos problemas con sus comportamientos, ya que como es sabido, los varones son un tanto inquietos. El problema comenzó cuando tuvimos que hacernos cargo de la panadería también, y para ello debíamos ir al lugar en las noches para poder trabajar toda la madrugada. Éramos 4 los empleados. Todos fuimos testigos de lo que pasa en ese lugar cuando las luces se apagan. Esto sucedió en el año 2006. Durante la tarde preparábamos la masa del pan y en las noches íbamos para hornearlo.
Nadie tenía acceso a la panadería aparte de nosotros, bueno, a excepción de las directivas me refiero. Por eso nos pareció extraño que al poco tiempo de comenzar esa nueva rutina presenciamos los fenómenos. Cuando llegábamos por las noches encontrábamos algunos elementos de la panadería removidos del lugar. Incluso en varias ocasiones hallamos también unas pequeñas manos marcadas sobre la masa. Nuestro encargado habló con los superiores, pero esos dijeron lo mismo, que solo nosotros tenemos acceso al lugar. Ellos no entraban, aunque nada justificaba las huellas que encontrábamos. Uno de los muchachos puso trampas de rata para atraparlas culpando a estos animales, pero extrañamente las trampas amanecían intactas. Los fenómenos eran los que continuaban. Fue una madrugada de viernes, cuando estábamos ya casi finalizando, nos preparamos un café cada uno y nos pusimos a platicar un poco. Es cuando surgió el tema de los eventos. Aunque no sabíamos nada del pasado del orfanato, uno de los compañeros dijo que tal vez eran las almas de las niñas que fallecieron en el lugar y que por eso se manifestaban en las noches. A nosotros nos causó gracia, aunque el joven compañero se molestó, y para demostrar que tal vez tenía razón, se dirigió a los supuestos fantasmas. Los sucesos que les diré ahora les juro que fueron 100% reales. Una de las bolsas de harina que había sobre una mesa cayó al piso, rompiéndose en pedazos. Fue como si alguien la hubiera roto. La harina se desparramó por el suelo. Cuando uno de los compañeros se acercó para recoger la harina, el polvo blanco se levantó como si en un fuerte viento lo provocara. Todo el lugar se convirtió en una nube blanca. Comenzamos a ahogarnos porque la misma harina nos impedía respirar. Corrimos desesperados para salir de allí, y fue en ese momento cuando los vimos. Eran un grupo de niñas, unas 5 o quizás 6. Veíamos sus siluetas formadas en medio de la nube blanca, como si su intención hubiese sido esa, la de arrojar la harina para poder verlos correr por toda la panadería. A su vez escuchábamos sus pequeñas risas. Eran niñas jugando y corriendo frente a nosotros. Cuando alguien logró abrir la puerta salimos sofocados. La cortina de harina comenzó a bajar hasta que todo quedó sobre el suelo. Esa mañana no hubo pan para las pequeñas, pues ninguno de nosotros volvió a trabajar. Tuvieron que hacer bendecir el lugar para que las cosas comenzaran a calmarse. O bueno, al menos eso me comentaron, porque yo no regresé a ese maldito lugar. Esta historia me la contó mi padre. Él se ha dedicado toda su vida a trabajar en la industria de la construcción, por lo que sus empleos nunca son fijos. En una ocasión le ofrecieron empleo en un orfanato. El lugar ya era algo antiguo y necesitaba varias remodelaciones, lo suficientemente laboriosas como para mantenerlo ahí más de medio año, pero no tanto como para no poder realizarlas él solo. El caso aquí es que cuando él llevaba un poco más de un mes en el lugar, llegó al orfanato una pequeña de unos 7 años. Al principio todo estaba bien con ella, era sumamente amigable y se llevaba bien con los demás niños, al menos durante las 2 primeras semanas de su estadía. Pues al pasar los días fue notando cómo poco a poco la niña comenzaba a estar sola por mucho más tiempo. Los demás niños parecen no querer acercarse a ella, inclusive a los pocos que veía que llegaban a tener una interacción con la niña, terminaban llorando y no volvían a hablarle. Aquello le llamó mucho la atención y decidió acudir a uno de los consejeros del lugar, a quien conocía de años antes, y le preguntó qué pasaba con aquella pequeña, pues él pensó que tal vez se había vuelto agresiva con los demás niños. Sin embargo, el trabajador del orfanato le dijo que no, que la niña seguía siendo igual de amable que cuando había llegado, pero que había comenzado a hacer algo que era bastante extraño. A veces se acercaba a los demás niños y al oído les susurraba algo que los hacía llorar. Al parecer lo que les decía era la fecha en la que habían fallecido sus padres. Los demás niños ya se habían quejado con los encargados de esa institución, sin embargo, ellos no podían hacer nada al respecto salvo averiguar cómo es que ella obtenía esa información. Cuando le preguntaron a la pequeña, ella aseguró no saber nada, solo sentía que debía decir algo y lo hacía. Los demás pequeños del lugar terminaron por aislarla por completo debido al miedo que sus actitudes provocaban.
Sin embargo, la pequeña ahora había empezado a acercarse a los trabajadores del lugar. Empezó con las empleadas de la cocina, a quienes fijó fechas que coincidían con el fallecimiento de los padres de ambas hace tiempo. Después a sus maestros y a los consejeros. En algunos casos esas fechas eran muertes ya acontecidas y en otras ocasiones fueron fallecimientos que ocurrieron después de que la pequeña los mencionó. Según mi padre, el ambiente en aquel lugar se empezó a volver cada vez más tenso, pues ya todo el mundo vivía aterrado pensando que en cualquier momento la pequeña niña se iba a acercar a ellos y les susurraría algo extraño al oído. Afortunadamente para mi padre sus trabajos terminaron y él pudo irse del lugar sin tener la mala suerte de que la niña le susurrara algo. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.